Bienvenidos una vez más a la clase de este día domingo. Le damos las gracias a todos los que nos permiten acercarnos a sus hogares a través de la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarlo a que pueda continuar con nosotros en este estudio tan importante como ya algunos de nuestros hermanos y amigos conocen. Hemos llevado lo que es el estudio de Colosenses, una epístola maravillosa en donde vamos a extraer diferentes lecciones prácticas, pero también lecciones doctrinales, en donde nuestra fe va a ser afirmada y nuestras acciones van a ser las que confirmen lo que estamos aprendiendo. De manera que por favor acompáñenme en Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 17 que van a ser los que vamos a tomar para estos minutos. Por favor tome una agenda, tome un papel, escriba las referencias bíblicas y eso le va a ayudar a usted a poder revisar nuevamente lo que vamos a estar hablando en estos momentos. Colosenses capítulo 1 versos del 15 al 17 dice de la siguiente manera: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Pablo escribe esto, lo hace después de haber hablado acerca de que fuimos trasladados o librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora el cristiano goza de este lugar maravilloso, la iglesia de Cristo, el reino de Cristo, porque hubo sangre que se derramó, la de Cristo, y que a través de esa sangre entonces nuestros pecados son perdonados cuando usted y yo obedecemos o hemos pasado las aguas del bautismo obedeciendo ese evangelio. Pero hoy lo que quiere Pablo es enseñar quién es Cristo. El problema estaba siendo básicamente fuerte en ese lugar porque estaban afectando la enseñanza pura del evangelio por introducir ideas que eran diferentes a la predicación pura del evangelio. Entonces, habían muchos que decían que no, Cristo no pudo haber sido Dios, porque si Dios vino a este mundo y estuvo en un cuerpo humano, era inconcebible, o sea, era ilógico que pudiera un Dios existir en lo que es un cuerpo pecaminoso, algo material, algo perecedero. Pero Pablo lo que busca aquí es demostrarle a las personas, enseñarle a los cristianos quién es Cristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. Esta expresión, la imagen del Dios invisible, debemos nosotros verlo como que contemplarían las personas a Dios en el rostro de Cristo. Y Cristo dijo en un momento, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, verso 9. Quiero que me acompañe ahora en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4. El apóstol también nos dice algo muy importante para poder nosotros confirmar esto. 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. ¿Cómo le resplandeció la imagen de Dios a las personas? A través del evangelio. ¿Por qué es que no llegaron algunas almas? Bueno, porque el enemigo hizo que las personas mismas que no creían ya básicamente en Cristo, no querían nada con Cristo, ese mismo pensamiento se cerrara, ese mismo pensamiento dijera, no, pues no quiero nada con Dios. Y entonces ese resplandor de Dios a través del Evangelio no llegó en ellos. Pero aquí nos enseña que a través del Evangelio la luz de la gloria de Dios vino al ser humano, vino a los hermanos en Corintios que genuinamente habían obedecido. Entonces, en Cristo es que nosotros podemos ver a esa imagen del Dios invisible. Ya Cristo mismo dijo, no, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús es la idea y la expresión de Dios. Jesús es invisible, claro que es, bueno, Dios es invisible, pero en Jesús se puede ver, porque cuando se estudia las escrituras, se mira el Evangelio
ese resplandor entonces viene a nuestras vidas. Sin embargo, debemos entender de que en la faz de Jesucristo, Dios ha dado la luz del conocimiento de su gloria. Según de Corintios 4:6 dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces era importante el conocimiento. Y el conocimiento se vino a expander y vino al ser humano, vino al alma a través de Cristo y a través de esa predicación del Evangelio, el cual es la imagen del Dios invisible. Esto nos recuerda incluso en Génesis capítulo 1 verso 27, donde se habla que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Pero algo que debemos usted y yo entender es que el hombre nunca ha sido, nunca es y nunca será Dios, pero Cristo sí. Por eso Pablo aquí hace algo muy importante y lo pone en esa posición. Él es la imagen del Dios invisible. En él mora corporalmente la plenitud de la deidad, dice en el capítulo 2 de Colosenses, regresando a Colosenses, dice Colosenses capítulo 2, verso 9, en él mora corporalmente la plenitud de la deidad. Acompáñeme a Romanos capítulo 9, verso 5. Por favor, no pierda lo que es. Yo le pongo un separador. Puede usted ponerle algo que le ayude a regresar de manera rápida a Colosenses, que es nuestra lección base. Pero vemos ahí en Romanos capítulo 9, verso 5, algo también que nos puede a nosotros ayudar para afirmar esto. Dice el apóstol de la siguiente manera: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es decir, viene en una forma material, pero no quiere decir que deja de ser algo. Y esto es que también el Cristo es Dios. Entonces la esencia es esta: Cristo es Dios. Y nosotros vemos estas cosas, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Eso significa entonces de que en Él está esta esencia maravillosa, la imagen del Dios invisible. En otras palabras, lo que nos está diciendo, el Hijo es Dios revelado. ¿Querían ver a Dios? Aquí está el Hijo. Ahora, ¿usted y yo lo hemos visto? ¿Sabemos cómo es Él? ¿Lo vemos igual como lo vieron los discípulos? Aquellas personas en Jerusalén, aquellas personas que estaban en aquellos lugares y miraban sus milagros. Claro que no. Pero lo vemos a través de su palabra, a través del conocimiento, a través de la predicación del Evangelio, como lo hemos visto en los versos anteriores. La imagen de Dios es una expresión muy, pero muy importante. El Dios invisible se ha hecho visible en el Hijo, de tal forma que el hombre puede ver a aquel que es invisible. Vea conmigo 1 Timoteo capítulo 1 verso 17, 1 Timoteo capítulo 1 verso 17, en donde el apóstol nos enseña lo siguiente: por tanto, al Rey de los cielos, de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Ahora vea conmigo el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Entonces es maravilloso ver esto, cómo realmente Dios, este Dios invisible, se ha hecho visible en el Hijo, de tal forma que el hombre puede ver a aquel que es invisible, porque en Cristo y su palabra y el Evangelio lo podemos apreciar. Nosotros debemos entender que este Dios vino a hacerse carne, vino a formar parte de la humanidad, vino a Cristo a ser básicamente humillado, si fuera en ese sentido, con el propósito de poder tener esa relación con el ser humano. Miren que es importante que nosotros vemos aquí Colosenses 1:15, la misma enseñanza que encontramos en Hebreos 1:3, donde el Hijo es llamado el resplandor de la gloria de Dios.
y la misma impresión de sustancia, es decir, gozan de la misma esencia. El apóstol Juan expresa la misma idea en un lenguaje diferente. Dice de la siguiente manera: en el principio era la palabra o el verbo, y la palabra o el verbo estaban cara a cara con Dios, y la palabra o el verbo era Dios. Ahora, ¿quién es este verbo? ¿Quién era la palabra? Cristo. Entonces, nadie ha visto jamás a Dios mismo, pero el Dios unigénito que descansa en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 1:1 y Juan 1:18. También Juan capítulo 10, verso 30 nos enseña lo siguiente. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 30 nos enseña lo siguiente. Por favor, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces, la esencia es la misma. Aunque estaba en cuerpo, no significa de que había dejado de ser lo que era. Ahora, viene aquí y nos enseña básicamente a Filipenses capítulo 2. Y acompáñenme acá, Filipenses. Vamos a ver una pequeña expresión, por favor, para que usted pueda observar. Filipenses capítulo 2, versos 5. Versos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Habla de Cristo, aquí está hablando de Cristo ya. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, miren qué importante es ver esto. Vemos a Cristo, vemos que Él tenía todo lo que es la gloria, la esencia, pero viene a este mundo y se humilla y hace que su cuerpo sufra, deja que su cuerpo sufra con el propósito de entregarse y darnos la redención, el perdón de nuestros pecados, como lo dicen los versos anteriores, y así introducirnos al reino, a la iglesia de Cristo. Vea por favor conmigo Juan capítulo 10, verso 38. El Evangelio de Juan capítulo 10, verso 38, en donde podemos también leer lo siguiente: mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nos está enseñando que Él tiene la misma esencia. Entonces, el Hijo es la imagen misma del Dios invisible. Y si este Dios existe desde la eternidad a la eternidad, entonces de aquí se sigue que también el Hijo debe ser eternamente la imagen de Dios, por lo que a su deidad respecta. No puede ser parte de categorías de tiempo y de espacio. No puede ser una mera creación, sino que debe estar en una condición diferente. Él está en una condición diferente porque su esencia es divina, es Dios. De manera que nosotros vemos que que el mismo verso, regresando a Colosenses, nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, y note, el primogénito de toda creación. Ahora, la expresión, la imagen del Dios invisible, denota la relación que tiene Cristo en esencia divina con Dios. Note la segunda parte del verso, dice: el primogénito de toda creación. Entonces ahora viene y muestra la relación que tiene la creación con respecto a Cristo. Dos cosas muy diferentes. Uno es la relación que tiene en esencia Cristo con Dios, y la otra es la relación que tiene la creación con respecto a Cristo. Entonces, el primogénito de toda creación. Esto es a aquel a quien le pertenece el derecho y la dignidad de primogénito en relación a toda criatura. Que la frase el primogénito de toda creación no puede significar que el Hijo mismo también es una creación o criatura, o el primero de esa categoría, ¿verdad? No. Se establece claramente en el verso 16, ¿verdad? Lo siguiente: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es un ser creador. Entonces, el verso básicamente nos enseña que Cristo es exaltado, que Cristo está encima de toda creación, que Cristo es el primogénito, que Cristo es el heredero, que Cristo es el gobernador de todo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí
Por ejemplo, Salmo 89, 27 dice lo siguiente: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahora, cuando nosotros vemos que se expresa eso, es la misma idea que se expresa en Hebreos 1, capítulo 1, verso 2, donde dice que Dios nos ha hablado en su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, con respecto a la creación, o con respecto al primogénito de toda la creación, es básicamente que él ocupa la relación de prioridad. De esto se deduce que sobre toda creación él ocupa la relación de supremacía, tal como se le otorga a un primogénito, por supuesto, y tal como se debe principalmente al primogénito de toda la creación, porque él es en su naturaleza superior. Él es creador, él es jefe, él es el que representa y el que revela básicamente la esencia divina. Entonces, qué interesante es ver que nos ha hablado a través de este Hijo. Nos ha hecho básicamente a nosotros, por ser Él un ser creador. Hebreos capítulo 1, verso 1 y verso 2, básicamente es lo mismo. Nos dice, Dios, Cristo es Dios. Y también Él fue el que creó. Entonces, dice Juan 1.3 que todas las cosas fueron hechas a través de Él. Y sin Él no se hizo nada que se haya hecho. Entonces, Juan capítulo 1, verso 3. Entonces, vemos nosotros que el pasaje ante nosotros indica el mismo pensamiento en las palabras primogénito de toda creación. Lo resuelve en los siguientes versículos. Al rastrear la línea de la promesa mesiánica, siempre es prominente que, si bien el Mesías es siempre un hombre verdadero, que tiene atributos, usted puede leer en Isaías capítulo 9, verso 6 y verso 7, no se le puede dar esto solo a un hombre, así por así, o a un ángel incluso. Claro que no. Lo que hace acá el apóstol Pablo es destacar la supremacía que tiene Cristo. De manera que estos dos versos nos enseña, el verso que acabamos de leer, nos enseña, el capítulo 1, verso 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces nos muestra que Cristo es Dios, nos muestra la divinidad de Dios, nos muestra cuando dice primogénito de toda creación, que Cristo es creador del universo, que Cristo es el sustentador del universo, que Cristo existió antes con el Padre. Estas cosas son importantes poderlas ver. Ahora, Él es creador del universo. Colosenses 1.15 dice, hey, Él es el primogénito de toda creación. Juan capítulo 1 del 1 al 3 mencionando acerca del verbo. Hebreos capítulo 1 verso 2, como ya lo notamos. Cristo es el sustentador del universo, como lo dice Hebreos 1.3. Y Cristo existió antes con el Padre, como lo dice siempre Juan 1.1. Ahora vea conmigo Juan capítulo 8, verso 58. Este es un importante verso. Juan capítulo 8, verso 58 dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, vemos que en qué año está Cristo hablando aquí y qué año había vivido Abraham. O sea, era un tiempo abismal. De manera que lo que hace Cristo es demostrar que Él existió con el Padre desde mucho antes, desde la eternidad. Entonces, Cristo es eterno. Cristo no tuvo un inicio como en el caso de usted y yo tuvimos en nuestras fechas de cumpleaños. No, Cristo es eterno porque Él es Dios. Y Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, nos enseña eso. En Éxodo capítulo 4, verso 22, muestra que la palabra primogénito no solo significa primero, sino también el más importante. Por ejemplo, Israel, en este caso llamado Jacob, no fue el primero, sin embargo fue el más preeminente. La frase de toda creación que vemos nosotros en Colosenses capítulo 1, verso 15, implica que Cristo está arriba de todo lo que ha sido creado. Ahora bien, el verso 16 dice de la siguiente manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo esto?
¿Qué nos está diciendo el verso 16? Nos está diciendo que Cristo es a quien le pertenece el derecho y la dignidad de toda esa autoridad ante toda la creación. ¿Por qué? Porque Él creó, o sea, él en su esencia divina nos creó, no fue Él un ser creado. De manera que nosotros vemos básicamente que el pasaje nos enseña acerca de que los atributos que se le dan a Dios, a Cristo, no son atributos sencillos, no son atributos para un ser creado, no, son atributos de un Dios. Puede usted anotar Isaías capítulo 9, versos 6 y verso 7. Hay muchos atributos ahí, pero realmente no está hablando para un hombre en sí, está hablando para un Dios. Ni siquiera los ángeles iban a gozar de esa postura. Y por eso en Hebreos capítulo 1, del 1 en adelante, nos hace notar que ni los ángeles podían gozar de esa esencia tampoco. Entonces, Hebreos capítulo 2, verso del 5 al 9, también nos enseña acerca de esa condición, de esa esencia. Ni los ángeles, ni nadie, ni nada lo puede tener. Más que solamente Cristo, más que solamente Dios. Entonces, en Él fueron creadas todas las cosas. La Biblia enseña mucho con respecto a que Cristo fue el que creó todas las cosas. Génesis capítulo 1, verso 1, nos enseña acerca de la creación. Nosotros vamos a ver en diferentes momentos cómo realmente está Cristo, cómo está Dios, básicamente que proporcionan las cosas. Cristo, o sea, es la palabra, ¿no? El verbo, como dice Juan 1:1, y el Espíritu Santo que es el que está como organizando también acá. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Dice ahí en Colosenses capítulo 1, verso 16 lo siguiente, porque en Él, cuando dice en Él, esa expresión, esas dos palabras, en Él es importante. No hay otra forma, u otro ser, u otro método, u otra manera en que el ser humano y todo lo que vemos alrededor haya sido creado. Dice, en Él denota el poder que Cristo tiene para crear cosas y sostenerlas. Dice las que hay en los cielos, referencia a los ángeles, referencia a cosas que nosotros no podemos observar, criaturas. Las que hay en la tierra, en referencia a todo lo que nuestros ojos realmente puede tocar, ¿no? Puede observar, visibles e invisibles. Es referencia a todo lo que nuestros ojos pueden y no pueden contemplar. Entonces, menciona acerca de tronos, puede referirse a los reyes de la tierra, también a su divino poder. Cristo está arriba de todos los reyes de la tierra, o cualquier presidente que pueda existir. Estamos en un país como es Estados Unidos, con mucha economía, con un poder sorprendente ante otros gobiernos, pero aún así Cristo está más arriba que todo presidente. Dice también sean dominios, hace referencia a autoridades, gobiernos, jurisdicciones, derechos, sean principados, denota a los gobernantes o a aquel que está en cierto grado de autoridad. Sean lo que es potestades, referencia a lo mismo, no autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí básicamente enfatiza nuevamente que Cristo es el creador de todas las cosas. Fueron creadas por Él y para Él, lo cual indica que fue para alabanza de su gloria. Entonces, estas cosas son muy importantes verlas, porque nosotros estamos en un mundo en donde a veces se olvida quién está arriba de nosotros. El pensamiento humano traiciona muchas veces. La inteligencia, la filosofía, la medicina, el dinero, tantas cosas, lo que hace es cegar a la mente del ser humano. ¿Está mal tener todas estas cosas? No, no está mal. Lo malo está y dejar que éstas cieguen la mente y olvidarse que hay alguien que está más arriba, que es Cristo. Alguien que realmente tiene esa esencia divina y que no podemos negarlo. Estos hermanos estaban pasando un problema aquí. Estaban personas influenciando diciendo, bueno, realmente Cristo no pudo haber sido Dios. Lo que puedes hacer es obedece a Cristo, pero mira, tienes que hacer otras cosas más, como regresar a la ley judía, o como hacer dietas, o como poner a tu cuerpo a sufrir para que lo espiritual pueda siempre estar en primer lugar
y, y matar los deseos carnales. Eso estaba mal. Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos que presionan a las personas en la iglesia que tengan ayunos, desvelos incluso, con un término mal aplicado con respecto a las vigilias? ¿Qué es lo que están haciendo? Que para no pecar, que es para que el cuerpo sienta la necesidad de estar siempre con Dios, pues realmente es una idea equivocada. Porque si nosotros vemos el contexto de Colosenses, había personas que estaban llevando duros tratos en su cuerpo, creyendo de que al hacer eso iban a estar más cerca de Dios o tener una relación mucho mejor. Y no se trata de eso. Se trata realmente de poder identificar de que nuestra relación con Cristo y con Dios es a través de tener una vida correcta, una actitud en donde mi perfil sea la de un cristiano. Dice aquí básicamente el apóstol Pablo en Colosenses que este Cristo es un ser creador, es Dios, y que realmente a través de nosotros ver estas cosas debemos entender que nosotros siendo creación debemos darle gloria a aquel que ha sido nuestro creador. O sea, nosotros no pudimos nacer, existir, si no hubiera sido por su poder. Y realmente vemos aquí que él dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. O sea, él por eso dice, yo soy antes que Abraham. Nosotros estamos con el propósito de glorificar a nuestro Dios, aquel que nos creó, acercarnos a él. Vemos aquí cuando él dice que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las cosas que se ven, las cosas que no se ven, las cosas materiales, las no materiales, los cielos, los ángeles, todo, el universo, las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Miren qué importante ver todas estas cosas, porque Dios hizo todo con el propósito de ayudarnos a poder glorificarle también. Nos dio todos los recursos que tenemos alrededor para poder observar qué sorprendente es Dios, ¿verdad? Pero no, lo que hace el ser humano en muchas ocasiones es ver lo malo y ver, bueno, hay una enfermedad, hay muchos problemas aquí, hay muchas cosas acá y ver solo las cosas que posiblemente son malas cuando realmente podemos ver que hay más alrededor de nosotros que nos pueden confirmar que hay un Dios que existe y que Cristo, el Hijo de Dios, también es Dios. Porque el apóstol por eso dice, ¿quién es Cristo? Bueno, Él es la imagen del Dios invisible. Él es un ser creador. Él es un ser eterno, por lo que nos dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Entonces, hay varias cosas acá. El verso 17, el verso 15 nos enseña que Cristo viene a mostrar quién es Dios. Que Cristo tiene una relación de la misma esencia con Dios, que Cristo tiene una relación como creador ante lo que usted y yo somos, creación y todas las cosas alrededor. Y también lo incluye el verso 16, que Cristo es el que ha sido eterno. Eso significa que es Dios. Entonces, estas cosas ciertamente nos enseña que Jesús es el creador de todo. Todas las leyes, todos los propósitos que guían a la creación y el gobierno del universo solamente residen en Cristo y que Él es la cabeza de todas las cosas que han sido creadas. Entonces, cuando vemos estas palabras del apóstol Pablo, todas las cosas, no hace diferencia entre lo material y lo que no es material. Todo, o sea, todas las cosas fueron creadas por Él. Y es una relación que debe tener la creación para con Cristo. Es importante ver que en Él mora corporalmente toda esa plenitud. Por lo tanto, es totalmente razonable que afirme que el Hijo no solo es aquel a quien todas las cosas deben su origen, como el agente divino de la creación, sino que también es el fin de su existencia. Es Él, el Señor soberano de todas las criaturas. Por lo tanto, no hay ninguna razón justificada para confiar o para buscar o para adorar a otro ser o a otra forma de creación que no sea solamente a Cristo, aunque esta criatura incluso puede llegar a ser un ángel. Lamentablemente, habían malentendido los hermanos en Colosa o una parte porque estaban siendo influenciados por la filosofía de aquel momento
en donde se creía, bueno, cree en Cristo, pero también cree en los ángeles, adora también a los ángeles. Bueno, cree en Cristo, adora a los ángeles y regresa también a la práctica del judaísmo. Entonces, era un completo caos de enseñanza, un problema de enseñanza. Por eso Pablo viene y quiere dejar muy en claro algo. En primer lugar es Cristo y no pueden adorarse a nadie más, a ángeles, a un ser fuera que no sea solamente Cristo. Entonces, nosotros debemos ver que estas cosas fueron creadas con ese propósito. Pablo, cuando menciona de los tronos, dominios, principados, autoridades, lo que hace es mostrar que los maestros del error hablaban con frecuencias con respecto a estas autoridades y que hasta cierto punto quizás tenían que rendírsele más respeto, más adoración. Y Pablo lo que dice, mire, hay alguien que tiene mayor autoridad. A él adoren. Hay alguien que tiene mayor fuerza, mayor capacidad, mayor potestad. A él adoren. Y esto es Cristo porque Cristo es Dios. No a los ángeles, no a las personas, no a otro ser, más que solamente a Cristo como Dios. Entonces, estos tres versos son muy interesantes y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Esta frase básicamente implica que Cristo es aquel que sustenta lo que ya se ha creado. Hay muchos versos que nos pueden ayudar, de manera que por favor no olviden los versos que hemos estado mencionando. Juan capítulo 1 del 1 al 4, Hebreos capítulo 1 versículos del 1 al 3, Hebreos capítulo 2 versículos del 5 al 8, Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Estos son importantes de verlo. Génesis capítulo 1 verso 1, Salmos 33, 6, Hebreos, básicamente, bueno, ya lo comentamos, Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4 y Segunda de Corintios capítulo 4 verso 6. Estos son elementos que a usted y a mí nos van a ayudar a identificar de una manera más resumida. Cristo es Dios. Cristo no es un ser creado, Él es el creador. Cristo tiene una relación de la misma esencia con Dios. Cristo tiene la potestad, tiene toda la autoridad. Cristo creó para que su creación toda le adoráramos a Él. De manera que usted y yo estamos en esa responsabilidad, pero también en un enorme privilegio. Poder adorar a aquel que nos creó, que con amor todavía vino a este mundo. Filipenses capítulo 2, otro de los pasajes, en donde vino a hacerse también como un ser humano, para poder sufrir y saber dar ese sacrificio único por usted y por mí. Por favor, nunca olvide esto. Cristo entregó su vida a pesar de que era Dios y pudo haber hecho cualquier cosa y decir, no me importa esta humanidad, no me importas tú, pero realmente Cristo vio su alma y vino y entregó su vida por usted y por mí. De manera que todos nuestros amigos que no han conocido cómo regresar esa relación con Dios, les quiero comentar que el Evangelio, como bien lo veíamos en 2 Corintios 4, verso 4 y verso 6, ese Evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y que al obedecernos usted y yo, en este caso usted que no ha tenido esta bendición, va a venir a una nueva vida, algo completamente diferente. Cristo va a perdonar sus pecados. Cristo le va a dar a usted un reposo porque va a venir tiempos de refrigerio a su alma. Le va a dar el Espíritu Santo. Usted va a ser llamado hijo de Dios. Usted va a ser trasladado al reino de Cristo, la iglesia de Cristo. O sea, tiene todo para ganar. Pero si mantiene una relación fuera de Dios, tiene todo para perder también. El apóstol Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que Cristo va a venir y vamos a compadecer ante el tribunal de Él y vamos a recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Pero las cosas buenas no solamente se trata en acciones buenas con las personas, sino también de que las cosas buenas implica obedecer a los mandamientos del Señor. Y esos mandamientos es que todos los que hemos pecado, vengamos y nos arrepintamos para el perdón de nuestros pecados.
El apóstol Pedro menciona en Hechos capítulo 2, cuando los judíos se dieron cuenta que habían matado al Mesías y que Pedro les predicó la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, ellos preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él dijo, arrepentíos y bautícese para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante vemos que los cristianos perseveraban en la iglesia, participaban en la comunión, es decir, la Santa Cena. Pero dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La pregunta es, ¿puedo estar yo salvo fuera de la iglesia? ¿Puedo estar salvo yo sin haber obedecido al Evangelio? La Escritura nos muestra que necesitamos obedecer el Evangelio porque es poder de Dios para salvación, Romanos 1:16. Y así usted va a entrar a una relación con el Creador, ya no como aquel Creador, sino como su Padre. Así que tenemos algo en nuestras manos y es la decisión. Usted tiene la decisión en sus manos. De manera que si usted necesita que se le exponga más las escrituras de una manera personal, por favor acérquese a uno de los miembros de Iglesia de Cristo y de esa manera les puede explicar más detalladamente. O a su servidor al correo williamgarcia5625@yahoo.es y podemos enviarle información que le permita a usted expander más si tiene algunas dudas. Pero nuestro mayor deseo es lo siguiente, que este Cristo, el que entregó su vida, el que entregó la vida por usted y por mí, Dios lo hizo Señor y Cristo. Y está allá en la eternidad, en donde todos nosotros los que ya somos cristianos estamos viendo. Dice que nosotros debemos tener la mira en las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces nuestro deseo para usted es que usted también pueda gozar de esa eternidad, en esa gloria que no podemos entender aún porque no lo vemos, pero tenemos la fe, que es más que hermoso. De manera que lo invitamos a que junto con nosotros continúe estudiando y un día, no muy lejano, si no es ahora, que es lo mejor, acuérdese, este es un día maravilloso, usted puede obedecer el Evangelio de Cristo. De manera que Dios bendiga su palabra y bendiga a cada uno de ustedes.